justamente Siebold, quien es ella misma una gestora cultural, especialista en patrimonio y editora y diseñadora de este libro. En el Camino se llama este libro, que está publicado por Ediciones Puro Chile, que fue un proyecto financiado por Fondac Región Metropolitana 2023 y que recoge el universo visual de la fotógrafa Ana María Siebold, que además es la mamá de Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Hola, Antonella. Buenos días, qué rico estar acá y pudiendo hablar de este libro, de esta maravilla. Sí, realmente es un libro muy hermoso, acá somos muy fan de los fotolibros, ahí yo les muestro. Es un recorrido además, un libro de formato grande, ¿cierto? Ahí el trabajo que hizo la editorial Puro Chile, realmente muy hermoso. Y además son fotografías de varias décadas de trabajo. Sí, exacto. Que tú seleccionaste y que además el libro viene con un texto tuyo que nos explica no solamente la vida y tu perspectiva de la vida, ¿cierto? De tu mamá y de su trabajo como fotógrafa, sino también, y esto me pareció a mí muy fascinante y necesario compartir, una mirada de cómo funcionaba en ese momento, ¿no? Y de cómo se dio vida a lo que fue el Fotoclub Fotocine Club de Chile. El Fotocine Club de Chile y todo lo que salió de ahí, ¿no? Así que, a ver, eso es como el contexto para que la gente pueda entender nuestra conversación, pero hablemos del origen de este libro. ¿Por qué te pareció importante reunir y publicar el trabajo de Ana María? Bueno, yo de alguna manera yo desde los 4 años que vi a mi mamá como fotógrafa, entonces era algo muy cercano. Ella dejó de hacer fotografía alrededor del año 2000, pero yo crecí en este ambiente, crecí acompañándola a tomar fotografías, acompañándola al Fotocine Club de Chile, haciendo recorridos por distintas, en el fondo, ciudades, lugares, tradiciones, que ella iba documentando. Entonces era algo muy cercano y quedó guardado. Esto quedó guardado en cajas por distintas cosas de la vida. Mi mamá dejó de hacer fotografía. También revelaba, ella tenía el cuarto oscuro. Vamos a ir ahí. En la casa. Y bueno, yo me he dedicado principalmente al área editorial, primero como diseñadora, como coordinadora de proyectos editoriales y productora en el fondo, hacer que los libros existan. Y también en edición. Y en los últimos 5 años me he orientado mucho a lo que tiene que ver con el trabajo en patrimonio, de buscar ciertos patrimonios y darlos a conocer, un poco generación de contenido, y ya no solo a través de los libros, sino también a través de exposiciones y de otras acciones. Y en esa pasada de repente me acordé de las fotos de mi mamá y encontré que era algo que había que contar, era una historia que había que contar, porque ella tenía otra mirada. Ya no era la mirada de yo, hija, testigo de lo que viví, sino que veía un valor patrimonial. Conversé con Soledad Barca, que ahora es la directora de la Biblioteca Nacional, pero en ese momento era la directora del archivo fotográfico. Y ella me animó a donar el archivo a la biblioteca para que fuera el segundo archivo de mujeres. Está el de Inés Paulino, ese sería el segundo. Y dije, bueno, ok, hagamos la donación, pero hagámosla en un marco en donde contemos esta historia. La idea mía cuando trabajo en patrimonio es que las cosas no queden guardadas, sino que justamente circulen y nos sirvan para analizar, para inspirarnos, para generar crítica, para, en el fondo, seguir conversando y avanzando respecto a dónde estamos parados. Entonces tomé esto, postulamos un Fondart de difusión para difundir la campaña, pero también, obviamente, haciendo libros. Siempre tuve ganas de hacer este libro. En el fondo conozco las fotos de memoria. Y bueno, primero tuvimos que hacer un trabajo de recopilación porque las fotos estaban repartidas en distintas casas, bodegas, lugares. Y las recopilamos, vino la pandemia, lo cual fue muy bonito porque mi mamá pudo trabajar también tranquila y activar la memoria, que es algo que hacemos bastante en patrimonio. No solo trabajamos con documentos, sino que también con los relatos. ¿Y lo editaste con ella? ¿Fueron viendo juntas? Fuimos, sí, seleccionando juntas las fotos. Todo el proceso de las fotos de selección de imágenes lo hicimos juntas. Y después había que, porque hay este libro tiene un segundo texto que es de Rita Ferrer, y ella en el fondo es una visión más académica, es curadora de fotografía. Entonces nos pedía cierta información y que no teníamos, como de qué lugar, qué fecha, ciertas cosas de técnica. Entonces fue un ejercicio también
para mi mamá de memoria, de hacer memoria. Hay cosas que recopilamos, otras que no. Ahí descubrimos que la memoria también es frágil. Sí. Ahora, es lindo, bueno, pero por eso también el patrimonio y un ejercicio de memoria, ¿cierto? Y de rescate como este, y de difusión como este, nos permite tener acceso a las fotografías, y también es muy lindo que al final del libro también tenemos las fotografías marcadas como índice, ¿no? De dónde son, de qué año, ¿cierto? Eso es muy poderoso. Ahora, igual, Sandra, yo pensaba en este ejercicio, ¿no? De cuando tú eres niña, y lo cuentas en el escrito que hay en el libro, acompañando a tu mamá, ¿cierto? Pones en contexto alguna serie fotográfica, ¿cierto? El rol de tu papá también, etcétera. Pero yo me imagino, corte, 20 años después, 30 años después, en algún caso, en algunas fotografías, volver a encontrarte con esa fotografía ahora con tu mirada de especialista en patrimonio, de editora literaria, ¿cierto? De tener una mirada entrenada desde otros lados. ¿Qué encontraste en las fotografías que te llamó la atención, ya como profesional? Sí, bueno, de partida las fotografías en sí ya eran muy poderosas, o sea, y uno como desde el rol que yo lo veo, uno trata de armar como un relato, pero el relato de alguna manera se armaba solo, o sea, las fotografías se podrían mirar y tener como esta concepción estética, y que además retratan una época y serían suficientes. Uno trata como de armar en el fondo, de darle un orden. Y bueno, dentro de ese descubrimiento, si bien las fotos que están publicadas fueron tomadas entre el 80 y el 2000, aparecen muchas escenas y muchos lugares que de alguna manera ya no existen. Si uno piensa temporalmente, no fue hace mucho tiempo, pero hay cosas, por ejemplo, están retratadas la regata chilota, que la hacían los chilotes que vivían en sus propios barcos, y esa regata ya no existe. Tampoco, no sé, me imagino que se seguirán haciendo algunos de esas lanchas chilotas, pero ya no tienen el carácter habitacional que tenían en ese momento, y hoy día se sigue haciendo la competencia, pero es una competencia deportiva de veleros deportivos. Y así con otras tradiciones que de alguna manera se están perdiendo, hacer chicha de manzana con prensa, o las tejuelas de alerce. Ese fue primero como un remesón, como sentir que era algo tan cercano y para mí tan cotidiano, y que ya no existía, o que está desapareciendo, y por eso el carácter testimonial también subió. O sea, un doble patrimonio, es el patrimonio que está en la fotografía y la historia que cuenta la fotografía, y que registra. Y por otro lado hay otra arista que nos llamó mucho la atención, que si bien mi mamá pertenecía al Fotocine Club de Chile, que era un club de fotógrafos aficionados, funcionaban en base a la concursabilidad, tanto nacional como internacional, y eso te daba dando, los premios que recibían te daban un escalafón, pero las fotos de alguna manera era una foto única que tenía un premio, no había un desarrollo como temático mayor o no sé, como generar una exposición, sino que en general eran uno a uno y tenía un valor más bien estético. Y por otro lado, en la misma época se creó la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, que de alguna manera denunciaban lo que estaba pasando en Chile y tenía una connotación totalmente política. Entonces, los fotoclubes se veían un poquito como el hermano menor, como los no comprometidos en ese sentido. Y hoy en día, si lo miramos, esto agarra otro vuelo totalmente distinto. El fotocine le permitió a mi mamá, que no tenía una carrera académica, que no tenía un título, desarrollar un oficio o sea, con una prolijidad y un amor con que lo hizo. Además, hizo carrera institucional, o sea, ayudó a que fue directora del Fotocine Club de Chile. Tuvo, de alguna manera, una dueña de casa, tuvo su espacio y se desarrolló de una manera muy importante ahí. Y hoy día esa lectura es súper importante, porque le estaba otorgando un lugar. Claro, y además nos estaba regalando una mirada. Que no es la mirada entrenada, profesional, periodística, probablemente que haya sido la que más primaba en ese momento, y en esa frescura, en esa mirada aparecen cosas muy interesantes, muy bellas. El libro de verdad es muy, muy, muy impresionante como camino. A mí yo sobre todo resalto el trabajo de texturas que hay en las imágenes. Son imágenes por las que está en la portada, y ahí la gente está mirando también, las que está en YouTube, está mostrando algunas de las imágenes del libro. Pero también me parece que es interesante, Sandra, lo que tú lo dijiste a la pasada, y yo quiero detenerme ahí, el ejercicio de laboratorio. O sea, llega un momento que tú vas de trabajar con químicos, ¿cierto? De borrar, de tapar partes para que pudieran imprimirse otras, etcétera. Hablemos de ese trabajo, y cuánto de ese trabajo hace finalmente que la fotografía análoga,
que finalmente conocemos en este libro sea un ejercicio artístico único. Sí, bueno, mi mamá era una muy buena laboratorista y pasaba muchas horas, podía hacer 10 veces una copia hasta lograr el resultado que ella quería. Entonces hay una mezcla de la toma fotográfica en el lugar, pero también este trabajo como de postproducción, podríamos llamarlo. Claro. De edición, diríamos, ¿no? Y claro, mi mamá, que además era esta dueña de casa, tenía esta cosa vespertina y se quedaba en la noche hasta súper tarde haciendo fotos. Y era muy prolija. Y bueno, el libro tuvo un desafío en ese sentido, porque las copias de mi mamá eran muy importantes. En general, en fotografía o en archivística, lo que se trata es de digitalizar el negativo, que es el que te da más información. En este caso, nosotros digitalizamos las copias y la mejor copia que encontramos, porque muchas de estas fotos, en el fondo, se iban a concursos internacionales y quedaban, en el fondo, algunas veces se devolvían, pero otras no. Y algunas quedaron, porque, por ejemplo, hay una que está en el Museo Reina Sofía y otra que está en el Museo de Bellas Artes, quedaron ahí como parte de las colecciones. Y mi mamá, en el fondo, este trabajo de laboratorio para ella era muy importante, llegar a un resultado. Y a mí también me pareció de gran valor contar este proceso. Claro. Y está detallado en mi texto, que fue un texto complejo, porque era un texto íntimo, pero también quería abarcar, como contar esta historia también como documentando. Cuento en detalle el proceso del revelado, porque quizás para nosotros que lo vivimos fue algo muy cotidiano. Yo, de hecho, hacía clases también de fotografía a mis compañeros en el colegio, porque tenía laboratorio en la casa y teníamos laboratorio también en el colegio, en la universidad también. Pero quería dejarlo registrado. No sabemos si después vamos a tener tanto acceso a yo pienso, mis alumnos hoy día, mis alumnos de periodismo no saben lo que es. Y también yo pienso, y eso adquiere... A ver, es como un poco pasa con el cine también. O sea, la pasada por los químicos, la pasada por el laboratorio, le permite otro tipo de textura y otro tipo de experiencia. No vamos a entrar a la discusión de quién es mejor o peor, porque no es esa la discusión, sino la discusión es, o sea, básicamente es otra experiencia. Y estas fotografías no hubiesen sido, y a mí me encanta que tú dices que... cada copia va a ser distinta, aunque la toma haya sido una, ¿no? Sí. El trabajo experimental que se hace ahí, de hecho tú nombras otras fotógrafas que trabajaban, yo pensaba inmediatamente en los Dadás, que las fotos eran básicamente el trabajo de juego al interior del laboratorio. Y ahí aparecen entonces cosas que valen mucho la pena mirar. Luego, Sandra, y conversamos con Sandra Gaete, que es la editora y diseñadora de este libro, En el Camino, publicado por Ediciones Puro Chile. Sandra, cuando ya tienes el libro acá impreso, ¿no? Y es un objeto en sí mismo, ¿no? Que recopila este mundo visual y el universo fotográfico de tu mamá. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? ¿Qué le pasa a tu mamá con este ejercicio y qué te pasa a ti también con eso? Sí, bueno, es como, en general, yo cada vez que termino un libro, lo que me pasa es digo, chuta, tanto trabajé para esto, como que se ve como el objeto final, la síntesis, y claro, uno se queda como con un pequeño vacío. Ahora, hay un comentario que te quiero hacer respecto al libro, pues si bien yo hice la selección de imágenes, los textos, y hice gran parte de la edición, al final del proceso nos contactó Puro Chile, y ellos también hicieron algunas observaciones, y gracias a esa alianza que se hizo, también se pudo mejorar el papel. Cuando tú me hablas de la textura, de las fotografías, también queríamos darle un sello distinto, queríamos que el libro fuera algo cálido. Por eso claro, no es papel cuchero, es papel brillante, es muy mate. Es un papel muy mate y tiene un tinte levemente amarillo, y probablemente yo creo que este libro se va a dañar, porque también tiene esta rusticidad, pero tiene la rusticidad de las fotos. Y claro, ahora ya tenemos el libro, está a la venta, pero también hemos tenido como el gusto de dejarlo, porque era parte del proyecto, donar cierta cantidad de libros en lugares donde sabemos que pueden ser bien apreciados. Y eso como que de alguna manera uno es mensajero con el libro. A mí me encanta andar con el libro y si veo interés también lo dejo, y no solo en bibliotecas, sino gente que lo puede difundir, como tú en este caso, porque mi idea es que las cosas no queden encerradas, sino que lleguen a la gente que en el fondo no las ha visto porque no ha tenido la oportunidad y que les pueden llamar la atención. ¿Qué dijo Ana María de ver su trabajo publicado? Porque como tú dices, como no había este concepto cuando ella hacía fotografía, cuando sacó la mayoría de estas fotografías de conjunto. Claro.
Entonces ver aquí una obra, ¿no? Sí, y bueno, y también darle como cuál era el hilo conductor de esto, el orden, no, ella está muy contenta y también ahí tenemos en el fondo, hay un reconocimiento, también yo digo, ahí ya puedo entrar como en otros temas, pero que tiene que ver con esta relación madre-hija, también yo reconocerla a ella como fotógrafa, como una gran fotógrafa. Ella de alguna manera después de hacer las fotos se fue para la casa y pasó a ser la abuela. Claro. Y de hecho mis propios hijos o mi sobrino sabían que la abuela era fotógrafa y habían visto algunas fotos por ahí colgadas en la casa de la playa, pero no tenían esta noción, esta conciencia, y esto ha hecho que haya conciencia de esto y también de cómo entender cómo funcionaban los fotoclubes o que los oficios. Y hoy día, por ejemplo, estoy muy vinculada por mi trabajo a Museo Taller, que es un lugar en donde se resalta el trabajo de los oficios y se resaltan los procesos. Y eso tiene, en el fondo, claro, uno puede ir al objeto, a lo más profesional, pero también tiene tintes terapéuticos, es como detenernos y poder hacer bien las cosas con amor, con cariño y por el gozo de hacerlas. Claro, también. y además hay otra relación con el tiempo, Sí. que hoy día resulta revolucionario, Sí. es contracultural, ¿no? Sí. El trabajo en laboratorio, por ejemplo, versus trabajar en digital. Bueno, ya lo saben entonces, este libro, En el Camino, que nos lleva a conocer las fotografías de Ana María Ceboldo, esta selección hecha por ella misma y por su hija y editora Sandra Gaete, la pueden conseguir, está por editorial Puro Chile. Muchas gracias por Muchas venir, Sandra. gracias, Gracias por Antonella. hacernos llegar, le mandamos un saludo a la Rita, Sí. que también gestionó que nos encontráramos con Sandra. Y bueno, felicitaciones y ya lo saben, el libro se puede encontrar por Puro Chile, que están en Instagram, editorial